metabólica del glucógeno. Desde el punto de vista funcional en nuestro organismo, la transformación de estos hidratos de carbono va a sufrir cambios en su estructura a diferentes tipos de niveles del tracto digestivo. Aquí, como hemos visto en las prácticas de laboratorio, utilizamos a la enzima amilasa, porque desde ahí empieza en la boca, donde nosotros ingerimos un alimento y se va a ir degradando para que después pase al estómago, la amilasa pancreática, inclusive hasta en los intestinos, donde la molécula, si hablamos de los hidratos de carbono, tenemos el almidón, este almidón se va hidrolizando, se va degradando. Empieza con la amilasa y después ayuda a la amilasa pancreática o inclusive en medio ácido, que nosotros en nuestro estómago tenemos una concentración ácida que puede estar relacionado entre 1.2 a 1.5 más o menos. O sea, es un ácido muy fuerte que tenemos en el estómago, que eso nos ayuda para tratar de hidrolizar estas comidas. Por eso es que nosotros podemos recomendar sanamente de que la gente pueda comer y masticar lentamente, pero masticar lo considerable para que nuestro estómago no trabaje el triple al nosotros momento de comer y tragar, que generalmente se lo podemos ver ya sea en los niños, que cuando comen violento y solamente comen y comen. Así, ahí nosotros hacemos trabajar el ácido perteneciente a nuestro estómago y nosotros podemos llegar a inhibir ya sea eso, por ejemplo, un fármaco, el omeprazol actúa inhibiendo la parte del ácido, la estructura de la membrana, donde si nosotros tenemos eso y ingerimos un alimento, no puede actuar correctamente este ácido clorhídrico y puede deberse a diferentes tipos de factores y dar diferentes cosas. Cuando el alimento ingresa, se va degradando hasta formar lo que es la molécula de glucosa. Esta glucosa puede ayudarme a seguir esa ruta que ya hemos visto para formar ATP, que eso nos ayuda a realizar el trabajo que queremos, el trabajo energético, que es cuando nosotros reímos, nos echamos, hablamos, comemos, gritamos y lloramos, nuestro organismo va a actuar por diferentes tipos de reacciones químicas. Todo nuestro organismo, a nivel microscópico, que no lo podemos ver, está unido por diferentes átomos de carbono. Está unido por todas esas estructuras para que se forme una y después se degrade y si es tóxico para el organismo, pueda excretarse, porque no nos sirve. Donde un componente va a actuar y se va a formar otro componente para ayudar a que lo que se formó pueda servir en el organismo. Y si eso que se formó es tóxico, por así decirlo, entonces se va a ir excretando de una u otra manera, pero si es en exceso, eso puede llevar a diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de inhibiciones que ya sea por origen hereditario o adquirido, pueden darse esos tipos de enfermedades si hablamos de los hidratos de carbono. La más, una enfermedad por los hidratos de carbono está la diabetes, que es la clásica, y después tenemos a la deficiencia de la fructosa, a la, ¿cómo se llama? La intolerancia a la lactosa, debido a la capacidad de nuestras enzimas que no están actuando acorde a producir esa reacción química para tratar de equilibrar el organismo, que es cuando nosotros podemos ingerir un alimento y no se forma lo que nosotros queremos en el organismo y puede conllevar a diferentes tipos de componentes o de moléculas que no nos sirven. Y son moléculas tóxicas y se acumulan, puede llevar a formarse diferentes cosas o dañar al organismo. Y si hablamos del metabolismo del glucógeno, este es un polímero que tiene como función almacenamiento energético, se da en el hígado y en el músculo. Consta de una estructura grande ramificada de moléculas de glucosa alfa 1,4 alfa 1,6. Como ya le había dicho, su cadena lineal se ramifica y después cada 10 residuos son los responsables de la ramificación. Y aquí pueden tener una comparación de las funciones del glucógeno hepático y el glucógeno muscular, que es lo que nosotros queremos entender y saber del por qué. Por ejemplo, en glucógeno hepático ayuda a la concentración de la glucosa en sangre. El glucógeno muscular es el combustible de reserva para la contracción muscular. Cuando hay, por ejemplo, un hematoma, un morete, ahí actúa el glucógeno muscular, ahí actúa el ciclo de Cori, ahí actúa el ciclo del piruvato lactato, por diferentes tipos de reacciones, digamos.
Otras funciones que nosotros podemos ver es como combustible de cualquier tejido en el hígado para formar otro tipo de encrucijada metabólica como es la glucosa 6-fosfatasa, que esa se defosforila la glucosa y permite que salga a la sangre. Si hablamos del glucógeno hepático, si el glucógeno muscular carece de esta enzima, en cambio la glucosa 6-fosfato no puede abandonarlo. De esta misma manera, su control hormonal, ¿cómo se puede dar? Y esta es una comparación del por qué nosotros en el laboratorio empleamos las dos diferentes muestras para tratar de simular la identificación, pero desde el punto de vista cualitativo. Otra cosa fuera si lo hiciéramos desde el punto de vista cuantitativo. Pero como no nos da tiempo, solo hacemos la identificación para ver si efectivamente nos salió mediante la confirmación de nuestra degradación, de nuestra hidrólisis. ¿Cómo decimos? Glucógeno, glucosa, glucosa, hasta lo más pequeño para tratar de identificarlo. En esta ocasión, la glucosa lo identificamos con Benedict para ver si efectivamente nuestro glucógeno se hidrolizó. Y ahí pueden ver el metabolismo del glucógeno. Específicamente, es un resumen nuevamente de cómo se da. Indíqueme la ruta metabólica de la gluconeogénesis, de la glucogenogénesis. Aquí lo tienen. Glucosa, la glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, mediante la UDP, glucosa pirofosforilasa, prácticamente, va a formar glucógeno. Indíqueme la vía, el catabolismo del glucógeno. Tenemos el glucógeno, vía glucogenólisis se forma glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa forma glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfatasa forma glucosa y así sucesivamente. Tienen una ruta metabólica y tienen enzimas que actúan en esta ruta metabólica. No quiere cambiar. De la misma manera, es esto. Ya tengo. Ya, aquí. Lo que yo quiero que ustedes sepan es cómo actúa la formación o la degradación del glucógeno. Tiene una iniciación. El glucógeno, vía gluconeogénesis, forma glucosa 6-fosfato. Mediante la enzima fosfoglucomutasa, forma prácticamente glucosa 1-fosfato. Esta se fosforila y forma UDP glucosa, prácticamente uridina difosfato glucosa. Y mediante la glucosa sintasa forma UDP, su elongación y después su ramificación para formar lo que es el glucógeno. Hacemos referencia prácticamente que es una vía reversible. Y aquí lo que yo quiero que ustedes sepan, las enzimas que participan en la glucogenogénesis y en la glucogenólisis. En la síntesis o la formación de las enzimas son glucoquinasa, fosfoglucomutasa, UDP, glucopirofosforilasa, glucogenosintasa y enzima ramificante. En la vía catabolítica o del catabolismo del glucógeno, degradación, simplificación o oxidación, hace referencia a lo mismo, está la enzima fosforilasa, glucanotransferasa, la enzima desramificante, la fosfoglucomutasa y la glucosa 6-fosfatasa. Quiero que tomen en cuenta la enzima que se repite en la síntesis como en la degradación, que es la misma, la fosfoglucomutasa. Pero
Si les pregunta, tienen que leer bien si habla del catabolismo o de la biosíntesis. Si les pregunta sobre las enzimas que actúan en el metabolismo del glucógeno. Y de esa manera podemos ver cómo todo el metabolismo del glucógeno prácticamente, acá uno está en vulgar y el otro está en cristiano, cómo se puede dar para formar lo que es la vía degradativa. En esta ocasión, si hablamos de la vía degradativa, tenemos a la glucosa. El glucógeno, como ya vimos en la anterior diapositiva, ya se degradó y tenemos glucosa. Esta glucosa tiene 10 reacciones específicas para formar lo que es piruvato, que es lo de la vía glucólisis. Pero en toda esa vía glucólisis están todas estas rutas metabólicas. La glucosa vía glucólisis forma glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. Y después esa fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato. Y así sucesivamente siguen esas enzimas actuando hasta formar piruvato. Y como es una vía reversible, este piruvato puede volver a pasar a glucosa por la vía gluconeogénesis. De la misma manera. Y esto es lo que nosotros hemos visto de manera resumida en el laboratorio de glucólisis anaeróbica 1, de cómo formamos a través del lactato piruvato, piruvato, lactato. Y el piruvato se puede formar, sintetizar hasta glucosa, glucosa hasta glucógeno. Glucógeno se almacena en el organismo. Y ocurren esta serie de reacciones que actúan en nuestro organismo para diferentes tipos de procesos metabólicos. Y eso es prácticamente, de manera resumida, su tema de metabolismo de los hidratos de carbono. Hasta aquí sería mi explicación, chicos. ¿Tienen